con baterías, pues va a ser limitada por los recursos que son limitados, además que no son muy reciclables. En esto también hay otros minerales como la plata, le quedan 13 años de extracción, el paladio, el zinc, el indio. Pero ¿para qué necesitamos todo eso? Lo necesitamos para todas las nuevas tecnologías que hemos creado, para todos los metales, las aleaciones. O sea, lo usamos en todas partes y no nos damos cuenta, pero también tienen sus límites. Para seguir con el mito de la transición energética, por ejemplo, vemos que eso nunca ha existido. Cuando empezó a utilizarse el carbón, lo único que ha hecho desde entonces es aumentar su extracción y su explotación. El carbón, luego cuando se descubre el petróleo, no deja de utilizarse, sigue utilizándose y sigue aumentando el uso del carbón. Aquí en Colombia lo vemos con la cantidad de minas que nos quieren abrir todos los días y que hacen esos huecos enormes en la tierra. Entonces no quiere decir que porque encontramos una energía dejemos de usar la otra, ¿no? La sumamos a esa mezcla de energía que usamos, el carbón, el petróleo, viene el gas natural, en algunos países la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, la biomasa, y las renovables como la energía eólica o la energía solar son una proporción muy pequeñita pues, digamos, de todo lo que usamos. Entonces, creer que vamos a poder salirnos de esta dependencia del petróleo cambiando hacia una energía supuestamente renovable, de pronto pues esto demuestra que no es posible. Además que, como ya lo vimos en la foto anterior, para hacer los paneles solares, para hacer las hélices que hacen la energía eólica, se necesita plata, o sea, plata, el metal, se necesitan muchos minerales y también tienen su límite. Entonces, esto va a ser difícil de conseguir. Es importante recalcar que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, que ya tienen parques grandísimos de energía eólica, de energía solar, ellos dicen que ya cumplieron con su transición energética. Pero entonces yo me hago la pregunta y nos hacemos la pregunta aquí en nuestro país, y por ejemplo, ¿nosotros qué? O los países del sur que no han hecho esa transición energética, ¿qué? O sea, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Porque no vamos a poder tener paneles solares y carros eléctricos como en el norte de Europa. Va a ser más difícil en todo caso. Esto que vimos antes es la huella ecológica. Vamos a verlo otra vez. La huella ecológica, que es como todo lo que extraemos, los materiales, los recursos, el uso que tenemos sobre el suelo, el aumento, digamos, de la población. Entonces la huella ecológica, pero esa huella ecológica depende también de los límites físicos, biofísicos de la Tierra. Y hace mucho que sobrepasamos los límites de la Tierra. Entonces esa huella ecológica se ha ido como si pudiera irse hasta el infinito, y resulta que el planeta tiene sus límites y que también responde a esa huella ecológica, y ahí es donde hablamos de colapso, porque si esa huella, ese aumento en la explotación va creciendo de manera exponencial sin detenerse, es imposible, si lo pensamos dos veces, es imposible que sigamos creciendo sin detenernos. Entonces ahí es donde va a venir una decaída. Entonces la respuesta planetaria, tenemos que también todo se acelera desde el planeta. Desde 1950 también vemos una aceleración de todo, de la concentración del gas carbono, del CO2, de otros gases súper tóxicos para el aire y para la atmósfera, pérdida en los bosques, o sea, todos los bosques talados, el Amazonas, la acidificación de los océanos, que es terrible para el equilibrio de las corrientes marinas y para el equilibrio global del clima. El calentamiento global también de los grados ha aumentado de manera creciente en estas últimas décadas. El calor en el mar, o sea, el aumento en la temperatura del mar, que hace que se derritan los polos y que hace que suba el nivel del mar. Y la pérdida de biodiversidad, como hablaba el compañero, hablamos de la sexta extinción masiva de especies desde que la vida existe en la Tierra. Podría ser una de estas extinciones masivas en este momento. Ya eso está colapsando desde hace unas décadas, vemos que es dramático. Entonces, ¿cómo responde la Tierra? Tiene las diferentes esferas en las que vivimos todos y en las que dependemos.
La hidrosfera, que sería el conjunto de cuerpos de agua, el mar, los mares, los lagos, el agua subterránea, eh, está en un estado de degradación avanzado. Cada vez es más difícil, digamos, obtener para todo el mundo agua potable. Hay penurias de agua en muchas partes del mundo. Aquí todavía no tenemos eso, afortunadamente, pero en países del África subsahariana, en el Asia también, no pueden tener agua porque ya escasea mucho el agua potable. También los océanos, están los océanos de plástico, la acidificación, el calentamiento del agua, el aumento del nivel del mar, como ya decíamos. Aquí puse dos fotos, una de la minería ilegal, pero también la minería legal en el Chocó, que contaminan de mercurio el agua, y eso afecta no solamente a los ríos, sino a las comunidades, se mueren los ecosistemas, se mueren los peces, la posibilidad de que vivan y la gente que depende de los recursos pesqueros también se muere, pues también se ven afectados. Y eso es como lo olvidamos, ¿no? Porque no nos afecta tanto en la ciudad, pero sigue siendo muy dramático. La criosfera es el hielo, así como en resumen el hielo del planeta, los casquetes polares, los glaciares, el permafrost, que es un suelo que está congelado en el norte, en el hemisferio norte. Esto, por ejemplo, una foto del Nevado de Santa Isabel en el Parque Nacional Los Nevados, solamente en 70 y 60 años ya se ha perdido casi la totalidad de la superficie. Entonces, bueno, la criosfera también está en estado de degradación. La atmósfera, la atmósfera está saturada con gases tóxicos para la salud en las ciudades. Por ejemplo, los que vivimos en Bogotá, hasta aquí en Zipaquirá, sabemos de qué se habla cuando hablamos de la contaminación. Y también hay una concentración de CO2 en la atmósfera que también va en aumento exponencial. Y esto es como una de las principales causas del cambio climático, ¿no? del calentamiento global, que nos dicen, pues con todos estos estudios, que hay que pararlo rápidamente ya, para no seguir aumentando la temperatura del clima de la Tierra promedio. Entonces eso tendría que pasar así. Si quisiéramos llegar a los objetivos internacionales de que no se caliente el clima, tendríamos que empezar a bajar radicalmente en unos años la producción de CO2. ¿Pero qué produce CO2? Pues la industria, la utilización, de los carros, los buses, pero también la agricultura produce gases de efecto invernadero, produce metano, que es uno de los factores que más calienta el planeta. Entonces todos esos gases hay que parar de producirlos. La biosfera, en donde vivimos, los animales, los ecosistemas terrestres, un tercio de la capa superficial del suelo mundial ha sido degradada. La Amazonía ha perdido 17% de su tamaño en los últimos 50 años. Más de 85% de las tierras húmedas se han perdido. Es una catástrofe. La biosfera, la tierra, por ejemplo, los ecosistemas marinos, hay una presión muy grande de las pesqueras industriales sobre los ecosistemas marinos, además de la polución de los océanos, de los plásticos. Los arrecifes de coral, con el calentamiento global y con la acidificación de los océanos, pueden llegar a desaparecer. Es casi lo más probable. Las especies, hablamos de una sexta extinción masiva de especies. Eso quiere decir que hemos perdido ya muchísimas especies. El 60% de la población de especies de vertebrados ha desaparecido solo desde 1970. Es una aceleración de la destrucción. Para imaginarnos como el orden de grandeza de las cosas, nosotros los humanos y las vacas que usamos para comer, y los cerdos, por ejemplo, nada más nosotros con el peso de la masa, somos el 95%, representamos el 95%
de los mamíferos sobre la Tierra. Solo quedan 5% en la masa, digamos, de todos los mamíferos que son salvajes. El resto somos nosotros y lo que nos comemos. Eso también tiene una implicación muy importante porque es ese aumento de la producción de leche y de carne como si fuera una necesidad para la vida, y eso ha producido también una explotación inmensa de tierras agrarias, o sea, para poder tener las vacas. Se talan los árboles en el Amazonas o se usan los suelos productivos para eso, entonces hay un problemita ahí. Consecuencias: que los ciclones, por ejemplo, son más fuertes, que las inundaciones son más fuertes y más recurrentes, que se muere, digamos, especies que son para el sustento de muchos pueblos, que hay incendios, que hay sequías. Imaginarnos eso, es como este tipo de tragedias como la que pasó en Mocoa. Es probable que sigan pasando y van a seguir pasando, y lo único que podemos esperar es que sean cada vez más fuertes, y generalmente son las poblaciones más vulnerables las que se ven afectadas. Por ejemplo, deslizamientos de tierra en Manizales, con lluvias, alerta en el Cesar sobre sequías, y en el mapita de Colombia vemos cómo el fenómeno del Niño afecta a ciertos departamentos con las sequías, pero también afecta a departamentos como Cundinamarca y Boyacá con las heladas. Y todo esto afecta no solamente, no solo que dé frío, sino que afecta a la agricultura, afecta a la energía, afecta a la salud. Tiene muchas consecuencias. El Amazonas, que se quemó en gran cantidad el año pasado, que es dramático no solamente por lo que representa el Amazonas en términos de biodiversidad, sino también porque ahí viven muchos pueblos originarios que han vivido desde hace mucho tiempo ahí y pierden su espacio. Y además, esto expulsa toneladas de CO2 que hacen que aumente la temperatura. Esta es la evolución de las temperaturas. Entonces vamos que va en aumento también, y va creciendo, y la tendencia es que siga aumentando. Todo esto, el panorama general de esto que nos da, que haya lo que llaman los científicos una gran aceleración. Todas las tendencias de la reacción del sistema Tierra es que se acelere, pero como lo dijimos ahorita en algún momento, cuando se aceleran las cosas así de manera exponencial, físicamente el planeta Tierra no da. O sea, y cuando es de manera exponencial, lo más probable es que venga detrás un colapso de todas las curvas. Entonces, después de esa gran aceleración de todo, existe un concepto que se llama la antropoceno.